Perfiles de Nutrición con Cristian Pureco. Noticias, entrevistas e información de primera mano con los expertos en nutrición. Perfiles de Nutrición, información que nutre. ¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos otra vez en nuestro podcast, Perfiles de Nutrición. Y como ya hemos mencionado en la presentación, tenemos aquí de invitado a Rodrigo Iván Pérez Calzonci. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación y pues estamos aquí contentos de estar participando en el podcast. Bueno, me da risa porque ya habíamos empezado el podcast y justo cuando quería ver cuánto tiempo llevamos, bueno, fue una tarugada mía, llevamos como 10, 15 como 10 minutos hablando sin grabar nada. Y se me olvidó grabar, pero bueno, hay que empezar. Pues ya vamos a empezar con una sonrisa, ¿no? Y bueno, primero que nada agradecerte por la invitación, por aceptar esta invitación. Y comenzamos con la pregunta. La primera es, ¿quién es Rodrigo? Bueno, como te decía, ¿quién soy? Pues es una pregunta difícil de responder porque pues es difícil, ¿no? Que te puedas definir en algunas palabras, pero considero que soy una persona inquieta por aprender. Sí me considero también persona disciplinada, que eso creo que lo aprendí mucho del ámbito deportivo, la disciplina y una persona creativa. Eso son algunas de mis cualidades. Mejor no te quiero hablar de mis defectos, pero me quedo con eso, con las cualidades. Claro. De ser una persona, creo, disciplinada, creativa e inquieta por estar mejorando todo el tiempo. Bien. ¿Cómo te ha beneficiado o qué efecto ha tenido esta creatividad e inquietud en tu desempeño como nutriólogo? Pues creo que me ha servido de mucho porque en cualquier profesión, creo yo, que te dediques, pues es importante siempre estar queriendo aprender más de lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Para tener más herramientas y para poder ejercer mejor lo que estás haciendo. Entonces creo que la inquietud de siempre querer aprender es vital para que tengas mayores habilidades y mayores conocimientos en tu área. Bien. Sé que eres profesor. ¿Cuánto tiempo tienes siendo profesor? Ya tengo casi 11 años. De hecho, apenas hace unos meses me dieron un reconocimiento por los 10 años que llevo en la institución, bien, en la universidad. Y estoy, la verdad, muy agradecido con la universidad que me dio la oportunidad de empezar a ejercer esa bonita profesión que es la docencia. Ya cumplimos casi 11 años y la verdad es que me gusta. Nunca pensé cuando era estudiante que iba a ser profesor, pero ahora que ya ha pasado todo este tiempo y que tengo toda esta experiencia, la verdad es que es invaluable. ¿Qué sentiste cuando te dieron ese reconocimiento de 11 años? Me lo dieron de 10 años porque todavía no cumplo los 11, pero pues la verdad es que gratitud. Yo creo que esa es la palabra, gratitud. Ellos me agradecen, la universidad me agradece, pero yo le agradezco a la universidad. Entonces, pues es un bonito reconocimiento. Sí. Y se me hace que pasó el tiempo rapidísimo para ti, ¿no? Cuando te diste cuenta del reconocimiento. Sí, claro. O sea, los años se pasan volando. Ya después de los 18 ya los años son meses, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer clase? Sí, claro que sí, porque yo empecé en el 2008 justamente con una materia que era de prácticas de nutrición comunitaria. O sea, no era algo a lo que yo estuviera especializado. Claro. Bueno, de hecho, yo no estaba especializado en nada, o sea, simplemente era licenciado en nutrición. Uh-huh. Y mi práctica era más en el ámbito deportivo, uh-huh, sobre todo niños, y me pusieron a dar una materia de prácticas en nutrición comunitaria. No tenía ni idea, uh-huh, la verdad, de lo que estaba ahí haciendo, pero pues la experiencia te va dando, ¿no? Claro, fue algo que te formó, me imagino, ¿no? Así es. ¿Qué te llevó a estudiar nutrición? Y ¿cuándo empezaste a estudiar nutrición? ¿Qué me llevó a estudiar nutrición? Pues empecé a estudiar nutrición, bueno, en el 2001, uh-huh, hace ya bastantes años. 18 años. 18 años ya, para ser exactos. Wow. Yo quería, como te decía, algo que se relacionara con el ámbito deportivo, porque a mí el deporte siempre es algo que me ha apasionado desde chico, y entonces yo quería una carrera que tuviera una relación, pero no quería ser entrenador, fíjate. Uh-huh. No quería estudiar cultura física y deportes porque yo veía a mis entrenadores y decía, no, es que como que no es lo que yo quiero hacer.
Ajá, no te convenció al 100. No, porque yo lo que veía en los entrenadores pues, era un entrenador, era un pues profesor de cultura, pues sí, de actividad física, Ujú. donde pone ejercicios a los niños, pone a jugar y todo, y yo no me veía así, Sí. haciendo eso. Entonces, a la hora de que veo la oportunidad de ejercer o de estudiar una profesión relacionada con la nutrición, que era algo también relacionado con la medicina, Ujú. entonces lo veía algo como pues más profesional. Bien. Entonces por eso decidí estudiar nutrición. Nos comentabas en lo que no grabamos, pero fue como una previa. ¿Querías estudiar mercadotecnia? Quería estudiar mercadotecnia, de hecho hice examen de admisión para la licenciatura de Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana, Ajá. pero me dio, no sé, algo que en último momento decidí no ir a la entrevista de los resultados, que me iban a entregar los resultados de mi examen, y decidí no ir, y fue cuando tuve un semestre por ahí sabático, estudié inglés, estudié computación, mientras decidía qué quería estudiar, y fue ahí buscando opciones donde encontré la licenciatura en nutrición, que te comentaba que solamente en ese tiempo la Universidad del Valle de Temajac y la UDG tenían la licenciatura en nutrición. A los pocos años fue cuando empezó el boom de la licenciatura en nutrición en todas las universidades, Claro. donde ya prácticamente todas las universidades tenían nutrición, pero en ese tiempo solamente había 2 opciones y yo decidí estudiar en la UNIVA. Para sentar un panorama de la oferta de nutrición al menos en Guadalajara, en ese tiempo había dos escuelas. 2. Cuando yo empecé a estudiar en el 2005, me parece que había 3. En la actualidad hay como 28, ¿no? Hay muchísimas, ya hasta perdimos la cuenta, pero sí, prácticamente nace una universidad y ya viene incluido el paquete de la licenciatura en nutrición. La oferta, ¿no? Está cañón. Así es. Está cañón. Y habíamos mencionado en tu presentación que fuiste un atleta o practicaste atletismo a nivel profesional, disciplina 400 y 800 metros. No profesional, ¿No? sí, pero sí amateur. Bien. O sea, viendo lo que es la definición de profesional, pues es quien vive, ¿no? De eso. Yo, pues difícilmente alguien puede vivir del atletismo a menos de que seas, pues no sé, una persona ya consolidada internacionalmente, medallista olímpico y mundial y todo eso, ¿no? Oye, y ni así, ¿eh? No sé si viste la noticia de hoy o ayer, me parece que fue ayer, que el ganador de la Tour de France Ah, claro. ganó nada en comparación del ganador de Fortnite, ¿no? Así es. Que ganó cerca de $3 millones. Así es. Si mal no recuerdo. Sí, la verdad es que el deporte, el atletismo, sobre todo en México, pues es un deporte amateur donde pues prácticamente los que lo practican es por amor a su deporte, no por dinero. Claro. Entonces yo practiqué el atletismo durante competitivamente hablando, de manera amateur, durante pues cerca de 15 años. Empecé a los 9 años y estuve prácticamente toda mi juventud participando en lo que son las Olimpiadas Juveniles, en los campeonatos nacionales, en algunos eventos dentro de aquí de México, obteniendo, pues la verdad considero que buenos resultados. Bien. ¿Cómo fue tu acercamiento al atletismo? Fue por obligación, fue por mandato de mi madre que me obligó prácticamente a iniciar una actividad deportiva, pero pues que se lo agradezco mucho porque eso creo que me cambió la vida prácticamente, porque el deporte de verdad pues te cambia, ¿no? Te da ciertas herramientas que tú puedes traspolar a tus ámbitos personales, y creo que el deporte no nada más es salud, sino es una forma de vida. Y me parece que fue una decisión importante porque desde que tenías 9 años empezaste en el atletismo. Y sigo todavía. Sigues todavía. Te especializaste en nutrición deportiva. Así es. Y llevaste cuestiones de nutrición de Cristina Guevara, que es un referente en atletismo. Así es. Pues sí, he tratado pues de mantenerme en el ámbito, sigo practicando el atletismo, no de manera competitiva, o bueno, sí, pero tú sabes que pues correr un maratón, medio maratón, pues ya es como más recreativo que competitivo.
pero siempre me he mantenido físicamente activo. Ujú. Es algo que no Puedes puedo dejar y ni que pienso dejar. Claro. El deporte, yo me ejercito 6 días a la semana. Ujú. Y es algo que me gusta y que me agrada. Entonces, como te digo, el deporte siempre ha sido como algo que me apasiona y que llevo en mi profesión y que llevo en mis actividades diarias. ¿Alguna vez llegaste a pensar que ibas a llegar al punto en el cual estás ahorita? Pues no, porque siempre, pues es difícil, ¿no? Establecer realmente un punto y que llegues exactamente a ese punto. Ajá. Pero me agrada el momento en el que estoy desde un punto de vista profesional. Ujú. Obviamente quiero más, Claro. pero creo que voy por buen camino. Bien, bien. Y lo has demostrado bastante bien. Otra pregunta. ¿Cuál era tu percepción de la nutrición cuando empezaste en atletismo y cómo ha ido evolucionando? Mi percepción de la nutrición era muy escueta, por decirlo así, Ajá. porque obviamente cuando sales de la licenciatura pues tienes un conocimiento bastante limitado de pues prácticamente de todo, tienes Sí. nada más las bases y entonces pues aparte de que en aquel momento, estamos hablando del 2004 cuando yo termino la licenciatura, pues había muy poco conocimiento, sobre todo también en el área de nutrición deportiva. Ujú. Entonces, pues tú sabes que hay muchos mitos, que hay mucha información errónea, y entonces mi visión de la nutrición era muy diferente a la que tengo ahorita. Claro. Yo veía la nutrición de una manera muy básica, digámoslo así, y lo que veo ahora es pues completamente diferente a lo que veía en ese momento. Yo en aquel momento, cuando yo estudiaba, cuando terminé la licenciatura, mis conocimientos sobre nutrición deportiva, como te digo, eran muy pocos. Me basaba más pues en una cuestión básica de dietas para control de peso, Ujú. pero tenía muy poco conocimiento de lo que era la nutrición deportiva, la verdad. Bien. ¿Qué comías antes de una competencia, antes de estudiar nutrición? Antes de estudiar nutrición, lo que comía era lo mismo de siempre, o sea, no tenía una estrategia Ajá. de alimentación previa a una competencia. Yo seguía mi rutina normal de alimentación que cuando entrenaba, que cuando competía. ¿Por qué? Porque no conocía yo en ese momento ciertas ayudas ergogénicas nutricionales que te pueden mejorar el rendimiento. Claro. ¿Y eso cómo ha evolucionado a cuando ya saliste de la maestría? Bastante porque digo, aparte el hecho de que tú empieces a ver otros panoramas, convivir con otros profesionales que tienen otra experiencia, que tienen otro conocimiento, te va enriqueciendo. Entonces vas juntando experiencia de tus colegas y tuya misma, y entonces vas implementándola en tu práctica profesional y en tu persona también, y entonces vas mejorando en ese sentido. Y yo creo que me ha servido mucho el hecho justamente de ver otras experiencias y de ver otros puntos de vista de personas que también se dedican a lo mismo que yo. Vamos a meter una dinámica nueva en este programa. De los mitos de nutrición, Vientos. ¿cuál llegaste a aplicar en ti? Y voy a mencionar uno primero, mío, ¿no? Me voy a quemar. Que, pues uno, ¿no? Estaba estudiando nutrición y me dijeron que la leche era lo peor del mundo. Ajá. Y ahí voy, ¿no? Sí, la leche es lo peor del mundo. Duré 1 año y medio sin consumir lácteos. Ok. 1 año y medio sin consumir lácteos. Gracias a eso ya soy intolerante a la lactosa. Entonces, lo descubrí porque iba en el súper y vi unos Choco Crispies. Me encantan los Choco Crispies. Sí. Y dije, sí, voy a comprar unos Choco Crispies. Y desayuné y cené Choco Crispies un domingo. Ajá. Pues al día siguiente traía un diarreón y fui a la escuela. Bárbaro, ¿no? Bárbaro. Pero Me imagino. bueno, ese es uno de los mitos, ¿no? La leche es mala. Ok. No para todos. Son cuestiones personales. Claro. Y otros mitos más que ya iremos platicando a lo largo del programa que me ha tocado aplicar en mí, ¿no? Ujú. Platícanos un mito que llevaste a cabo en ti. Bueno, algo que se creía mucho en aquel tiempo pues era lo típico, ¿no? De las 5 comidas que debes de hacer para
pues estar saludable, mejorar tu metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces yo cuando llego al Comité Olímpico Mexicano, porque estuve allá un año entrenando, pues yo quería hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo quería desayunar, hacer mi colación, comer, hacer mi colación vespertina y la cena. Bien. Sin embargo, pues allá las actividades eran completamente diferentes a las que yo tenía aquí. O sea, yo allá me levantaba a las 7 de la mañana, tenía que irme a desayunar porque a las 10 de la mañana yo ya tenía que estar en la pista listo para entrenar. Bien. Entonces, los desayunos eran pues abundantes, ¿no? Era mucha comida, huevo, frijoles, fruta, yogur, pan. O sea, terminabas muy satisfecho en las comidas. Y entonces, después de desayunar yo me iba a dormir. Me iba a dormir otra vez y me despertaba 10 minutos a las 10 porque la ventaja era que me despertaba y la pista estaba ya abajo de donde yo dormía. Bien. Entonces, prácticamente cuando ya empecé a entrenar a las 10 de la mañana, terminaba como a la 1 de la tarde, pues no tenía tiempo de hacer ninguna colación. Claro. Entonces de la 1 de la tarde me iba a terapia de 1 a 2 y a las 2 ya estaba comiendo y llegaba con muchísima hambre, me comía de todo. Y justamente yo le preguntaba al entrenador, que era un polaco, que era entrenador también de Alejandro Cárdenas, un referente en el atletismo mexicano. Bien. Le preguntaba que si tenía nutriólogo, para que pues yo quería también pues conocer el punto de vista de otro nutriólogo. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 22 años, Bien. 23 por ahí. Ajá. Recién egresado de la licenciatura. Y me decía, no, aquí no hay nutriólogo, me decía el entrenador, aquí no hay nutriólogo, tú come, estás muy flaco, tú come. Y sí, o sea, la verdad es que comía bastante cantidad y bastante rico. Claro. Y luego ya después de comer me iba otra vez a dormir. Y ya, pues para la tarde que iba al gimnasio, pues ya tampoco tenía tiempo de hacer colaciones. Y ya terminando el gimnasio prácticamente me iba a cenar. Cenaba mucho otra vez y ya me iba a dormir. Entonces, ese mito de las 5 comidas, pues ahí fue donde yo empecé a descubrir. Dije, no es necesario comer 5 comidas. Yo con 3 comidas para mí es suficiente porque me quedo totalmente satisfecho. Y mi rendimiento mejora y mi composición corporal mejora y todo está mejorando y no necesito las 5 comidas. Claro. Sí, al final de cuentas el balance energético es lo importante, ¿no? Y entre otras cosas más. Claro. Que, bueno, es más interesante. Estabas practicando básicamente lo que hacían en los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? En la antigua Grecia. Entrenaban durísimo, daban un tragadón y luego dormían. Y luego dormían. Y luego... No, pues imagínate, en ese tiempo yo era subcampeón nacional en 400 metros. Bien. Y por eso me invitaron al Comité Olímpico a entrenar, a concentrarme allá. Y sin embargo, los meses que estuve allá, mejoré muchísimo. Claro. Muchísimo. A tal grado de que pues ya me sentí invencible, ¿no? Me sentí invencible y dije, no, este año voy a ganar y este año nadie va a estar ni siquiera cerca. Y los parámetros en los entrenamientos me lo decían, pues no era por una creencia nada más así. Veías tus tiempos, ¿no? Veía mis tiempos y decía, bueno, si el año pasado fui segundo lugar nacional, ahora que estoy mejorando muchísimo más, pues con mayor razón no voy a ganar. Pero desafortunadamente pues una lesión a escasas semanas de la competencia pues me alejó ahí de poder participar. Vaya. Y bueno, de ahí supongo tomaste algún tiempo para empezar la maestría. Sí, de hecho eso te estoy hablando que fue por ahí del 2007, 2007. Eso que estuve ya en el Comité Olímpico. Ya después de eso, porque de hecho ese año dejé la nutrición. Ese año no me dediqué a la nutrición, me dediqué solamente al deporte. A entrenar de 100. Exactamente, 100% a entrenar. Pues te decía, pues a qué horas, ¿no? Claro. Entrenaba, comía, dormía y nada más. Y ya regresando de allá, fue cuando puse mi consultorio en el 2008. Bien. Puse mi consultorio y fue cuando inicié a dar clases en la universidad. Excelente. Así es. No, está padrísimo, ¿eh? Es una historia que no me sabía. Y otra cosa relacionada al atletismo. Sé que tú y un grupo de trabajo que aprecio demasiado lograron evaluar a atletas, evaluaciones antropométricas en los Juegos Centroamericanos de Atletismo. Así es, fue en el 2013, si mal no recuerdo, en Morelia, Michoacán, donde estábamos justo estudiando la maestría, cuando tuvimos la oportunidad de poder evaluar
evaluar a la selección mexicana de atletismo. Eran cerca de 100 atletas que tuvimos la oportunidad de evaluar de todas las disciplinas, de carreras de velocidad, de carreras de fondo, de lanzamientos, de saltos. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque justamente pues estábamos tomando la certificación ISAC y eso nos ayudó bastante pues a tener esa práctica necesaria para poder adquirir las habilidades de medir y creo que nos enseñó bastante pues a cómo se hace un protocolo de investigación y a cómo se hacen las mediciones y estar en contacto directo pues ya con los atletas, que es algo que muchas veces, y con qué tipo de atletas, ¿no? Con atletas de alto rendimiento. Claro. No es lo mismo trabajar con atletas recreativos que con los mejores referentes de un país, ¿no? Bien. No, o sea, es impresionante y más. Me parece de todo lo que veían de la teoría a la realidad, ¿no? La práctica. Así es. Una cosa que nos sorprendía mucho a la hora de sacar los resultados, pues eran los propios resultados que decíamos, ¿no? Yo pensé que iban a tener menos porcentaje en la adiposidad, o íbamos a tener otros resultados, pero a la hora que los vas viendo te vas dando cuenta pues de otra realidad. Claro. Que tú pudieras pensar a lo mejor que cierto atleta debe tener pliegues de abajo de 7, 5 milímetros. Y en realidad son personas que tienen récords y tienen más, ¿no? Así es, y pasa mucho en algunos deportes, en donde a mí me tocó trabajar con algunos deportistas que su rendimiento es muy bueno, pero a lo mejor su composición corporal no se refleja tanto o no en comparación con otros deportistas de otros países, en donde tienen a lo mejor menos porcentaje de grasa o tienen más masa muscular y sin embargo su rendimiento es bueno. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Juan Luis Barrios, que él es actualmente pues, el mejor corredor mexicano de la última década, el medio fondo, en donde a la hora de evaluarlo vimos que tiene una estructura ósea más grande que la mayoría de los de su prueba, y eso le da mayor masa muscular. Entonces su masa muscular es mucho más elevada que cualquier otro atleta de 5.000 y de 10.000 metros en México y sobre todo también de los africanos, ¿no? Porque, por ejemplo, él pesaba en ese momento 66 kilogramos o 67 kilogramos. Y un atleta de su estatura anda pesando menos de 60 kilos. ¿Cuánto mide él? Él mide unos 76, unos 77. Bien. Y entonces, para esa estatura, un atleta, por ejemplo, africano o un atleta maratonista profesional, anda pesando 59, 58 kilogramos. Entonces él está por arriba, o estaba por arriba del peso promedio para un atleta de su estatura, de su prueba y de su disciplina. Pero obviamente eso lo compensaba él con más fuerza muscular. Claro, ahí estamos viendo ya la funcionalidad aplicada, ¿no? Así es. Oye, está súper interesante. Eso fue parte también de un proyecto que ustedes fundaron, que es Coincide. Así es. Platícanos qué es Coincide y cuál es tu experiencia. Coincide inició justamente, las siglas significan Congreso Intercontinental de Nutrición para las Ciencias Aplicadas al Deporte. De ahí nace, porque nosotros en la maestría queríamos hacer un congreso, queríamos hacer algo diferente a lo que ya se hacía y queríamos hacer un congreso de talla internacional. Y lo logramos, la verdad es que fue un congreso bastante, que generó bastante impacto. Y trajimos gente muy importante de diferentes partes del mundo. Trajimos, por ejemplo, al doctor José López Chicharro de España, que es un referente en la fisiología del ejercicio. Trajimos al doctor Melvin Williams, que en paz descanse, que también es un referente en la nutrición deportiva. Y trajimos a Beatriz Bullosa, que es pues un referente también en la nutrición en el fútbol aquí en México. Y así como ellos, trajimos a mucha gente importante y creemos que hicimos un muy buen trabajo en aquel momento, en el 2014. Y a partir de ahí decidimos generar o conformar una empresa, una empresa que se llama Coincide,
y que por algunas cuestiones pues hemos cambiado algunos de los miembros, pero seguimos trabajando, estamos ahorita en un proceso de reestructuración. Tenemos proyectos muy interesantes y muy buenos y estoy seguro que más adelante van a escuchar hablar mucho más de Coincide de lo que han escuchado hasta el momento. Sí, esperemos que sí. Y es un proyecto que a mí me gusta bastante. Te iba a decir también, de esto mismo, mi experiencia, cómo ha sido en Coincide, pues ha sido de altibajos, ¿no? O sea, cuando uno es emprendedor, pues a veces sufre más de lo que goza en el triunfo, pero es parte, ¿no? Del aprendizaje y es parte, pues, de un proceso que se tiene que llevar a cabo en la creación de una empresa. Nosotros tenemos una formación de nutriólogo, no tenemos una formación de empresarios. Claro. Entonces es un ensayo y error constante en donde tienes que ir aprendiendo de tus errores, ir modificando y echarte para adelante. Claro. Entonces ahí estamos en ese proceso todavía, haciendo creo que las cosas cada vez un poquito más a conciencia y más profesionales, y creemos que eso nos va a dar frutos próximamente. ¿Cómo es organizar un congreso de talla internacional tras bambalinas? Es bastante complejo. ¿Estresante? Estresante, sobre todo. Eso pues, es una palabra que define bastante bien. Estresante porque pues tú ya tienes, ¿no? Que ya, mira, ya voy a invitar a tal. Y a la hora de la hora a veces te dicen que sí, y de repente ya te cancelaron. Y ya compraste sus vuelos y ya hiciste publicidad con sus fotografías. Vaya. Entonces es algo bastante difícil y más porque a veces tienes que comprar los vuelos, los hospedajes y todo con anticipación. Y a veces no se están vendiendo los boletos. Claro. O tú dices, no, sí, voy a vender tanto y tanto. Y a la hora de la hora no has vendido ni la mitad de lo que habías prospectado. Entonces, es bastante difícil, pero creo que, te digo, también es muy gratificante cuando logras conformar un evento que te da una satisfacción académica y a veces también monetaria, pero claro, la mayoría de las veces nos ha salido a veces con números rojos, pero siempre nos queda esa satisfacción de haber logrado lo que nos habíamos propuesto. ¿En qué momento disfrutas el congreso? Hasta que termina. De verdad, hasta que termina lo disfrutas. Porque... un peso encima fuera, ¿no? Sí, y ya te quedan los recuerdos y las felicitaciones y todo esto, y dices, ay, apenas ahí es cuando empiezas a disfrutar. O justamente cuando ya termina el congreso y cuando te vas a cenar con los ponentes y que ya se acabó y que estás... cero pendientes. Así es, ya no tienes pendientes. Solamente ahí es cuando lo disfrutas. Y obviamente te quedan buenos recuerdos y lo sigues disfrutando más adelante. Trasciende. Así es. Trasciende. Y hablando de eso, platícame tu primer conferencia. ¿Cómo fue y cómo la comparas? Porque recientemente también fuiste a dar una conferencia a Colombia representando a México. Sí, la primera conferencia, pues la di, me acuerdo, ante un público en una universidad. Y me sentía bastante nervioso. Y me acuerdo que hablé justamente de la labor del nutriólogo en el ámbito deportivo, y hablé justamente de cuáles son los pasos que sigue un nutriólogo para evaluar y para desarrollar los planes, para dar el seguimiento, etcétera, ¿no? Pero yo lo hablé en ese momento desde una perspectiva, pues, de lo que te da la experiencia, y no lo hablé desde un punto de vista más científico, como lo hice esta última vez. Claro. Esta última vez traté de combinar la experiencia, pero también la ciencia. Mucha información. Para la primera conferencia yo creo que me aventé un fin de semana para prepararla. Y esta última vez que fui a Colombia me aventé como 3 meses. 3 meses o 4 meses de estar buscando información, de estar afinando la información, de estar presentando esa plática en diferentes foros. Aquí tú me hiciste el favor de permitirme aquí venir a presentar esa plática. Muy buena, por cierto. Y creo que eso me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante a que cuando fui allá, pues ya no sintiera tantos nervios, ya me sentía un poquito ya más tranquilo y más seguro de lo que iba a decir, porque pues es algo que venía trabajando durante ya bastante tiempo. ¿Qué tanto te impone
o te impuso el saber que ibas a presentar en Colombia frente, bueno, con quién compartiste escenario? Bueno, si nos puedes platicar primero. Pues sí impone irte a otro país y saber que tú vas a representar a México y que tienes que hacer un buen papel. Sientes la obligación de hacerlo y ese fue mi caso. Por eso creo que la preparación siempre es la base o es la herramienta que te hace disminuir tus nervios. Cuando sientes nervios de algo que vas a hacer, prepárate lo más que puedes y eso te va a quitar mucho nervio. Estuvimos ahí compartiendo con diferentes ponentes de diferentes países también, con el profesor Ariel Coseiro de Argentina, con Diego Bonilla de Colombia, Sí, quien bueno. es de los organizadores, también muy bueno. Y con mis compañeros pues también de Coincide, con el maestro Julián Santiago, con la maestra Janet Castañeda. Estuvimos ahí representando a México. Y muchos otros ponentes de Chile, también no recuerdo exactamente de qué países venían, pero la verdad es que las ponencias que dieron, pues un nivel bastante bueno, la verdad. Bien. ¿Con qué te quedas de aprendizaje de esa experiencia? De que, híjole, muchas cosas. De que a veces creemos que no somos tan buenos y la verdad es que el nivel que manejamos en México pues es bueno. Sí. Es bueno. Entonces, cuando vamos a otros países, el hecho de que te reconozcan y que digan que les gustó tu ponencia, Claro. y los mismos ponentes que te reconozcan y que te digan, oye, muy buena tu ponencia, eso es bastante gratificante, la verdad. No esperaba eso y cuando ya los mismos asistentes y los mismos ponentes te felicitan, pues te queda esa sensación agradable de satisfacción. Pues está increíble, ¿eh? Está increíble eso. Sí. Y bueno, el saber que hiciste las cosas bien. Sí. Y que la gente te lo reconoció. No, y te dan más ganas de seguir dando más conferencias y ya quieres estar otra vez allá, ¿no? Buenísimo. ¿Qué consejos le darías a la audiencia y a los estudiantes de nutrición que, bueno, apenas son recientes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les recomiendas que hagan, que lean, que estudien? Una de las cosas que creo muy importante es sobre todo nunca perder la humildad de aprender. Nunca aprender, porque muchas veces por ahí dicen que entre menos sabes, más crees que sabes. Y ese es uno de los graves errores que a veces cometemos cuando somos recién egresados, creer que ya somos expertos. Claro. Entonces, siempre tener la humildad de aprender de los demás, incluso de los que creemos que están por debajo de nosotros. Porque siempre a todas las personas siempre te van a enseñar algo. Claro. Y entonces, cuando estamos abiertos a eso, creo que nos da mayor mayor conocimiento el hecho de que estés abierto a conocer de diferentes personas. Yo una vez me acuerdo que fui a un congreso internacional donde había no recuerdo el nombre del ponente, creo que era algo así de La Rosa, un ponente de Cuba que es muy bueno, y me acuerdo que cuando él expuso, pues todos le aplauden y todo, ¿no? Por su ponencia muy enriquecedora, muy buena. Y a la hora que él se baja del escenario y se sienta en el público a escuchar la siguiente ponencia del siguiente ponente, él saca su libreta y empieza a anotar. Y en todas las conferencias él anotaba como si fuera un estudiante. Claro. Entonces eso me dejó impresionado, pues, de esa persona. Dices, o sea, a pesar de que eres como el más importante en este congreso, tienes la humildad de sentarte. Tienes a aprender. Y venir a aprender exactamente de los demás. Y bueno, chicos, se los dice una persona que tiene 18 años de relación con la nutrición. Así es. Tiene una maestría, es conferencista internacional y tiene 11 años dando clases. Así es. De todo el mundo se aprende. De todos se aprende. Yo siempre, el día del maestro, yo les agradezco más a mis alumnos de lo que ellos me enseñan que lo que yo les enseño. Sí. Siempre se aprende de los alumnos, ¿no? Claro. Siempre he dicho que dar clase te mantiene actualizado. Sí, totalmente. Te exige, te lleva. Es increíble.
Así es. Y bueno, ¿cuántos artículos lees a la semana? En ese periodo donde estuve trabajando con la presentación que iba a dar en Colombia, híjole, no te miento, yo creo que leí como 100 artículos en 3 meses. Vale. Como 100 artículos en 3 meses, pero ahorita ya obviamente ya bajé mi ritmo. Ya me leo más o menos como 1 o 2 por semana, más o menos. Ese es el promedio que tengo. Constante actualización. Sí, sobre todo de temas como muy específicos que me interesan en este momento, es lo que más estoy buscando. Ahorita me estoy enfocando en justamente en lo que expuse en Colombia, Ajá. que fue la composición corporal, o sea, la disminución de grasa corporal, tanto en el ámbito de la salud, tanto en el ámbito deportivo, como en el ámbito del fitness. Entonces ahorita busco mucha esa información y obviamente de lo que trabajo actualmente, los cursos que damos, que es de suplementación deportiva. Bien, que son muy buenos. Sí. Aprovechando eso, cursos próximos, cursos, conferencias, ¿dónde vas a participar? Bien, no tenemos ahorita fecha exacta definida de las próximas certificaciones, pero estamos próximos, justamente tenemos por ahí cuatro propuestas en puerta de generar el curso de certificación de suplementación deportiva. Yo creo que lo vamos a llevar para Morelia, lo vamos a llevar para Tepic, lo vamos a llevar para Colima próximamente y queremos abrir al menos una certificación al mes. Uh-huh. De aquí para adelante. Bien. Y es una certificación que tiene el propósito de profesionalizar la recomendación de la suplementación, porque tú sabes que actualmente pues cualquier persona recomienda suplementos. Sí, los vecinos, ¿no? GNC. Sí, claro. Uh-huh. O sea, no hay una restricción y como te digo, a veces entre menos sabes, más crees que sabes y más recomiendas, y entonces se vuelve un problema porque puede afectar la salud de las personas que los consumen. Y eso se da con mucha frecuencia. Entonces lo que nosotros queremos con esta certificación justamente es profesionalizar, dar una herramienta a los profesionales de la nutrición para que puedan seguir un protocolo establecido, obviamente estandarizando sus conocimientos en cuanto a fisiología, nutrición deportiva y sobre todo de los suplementos, las dosis adecuadas, cómo es que funcionan, si funcionan o no funcionan, para empezar. Claro. Y eso es lo que hacemos, darles esa capacitación y darles esa estandarización para que sus pacientes tengan toda la confianza de que lo que ellos les están recomendando está sustentado, está fundamentado en un aspecto científico y un aspecto ético también. Claro. Porque muchas veces también recomiendan pues por una cuestión económica, no simplemente decir, no, pues te lo vendo, yo sé que no te va a servir, yo sé que a lo mejor nada más es una cuestión de placebo, pero pues te voy a sacar un dinerito, ¿no? Juntar dinero, ¿no? Así es. Bien. Y eso es lo que buscamos con la certificación. Incluso lo que se busca como para ser asesor de suplementación, que la recomendación del suplemento, incluso en algunos casos, no sea necesaria. Bien. O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo como asesor en suplementación te recomiendo que no te suplementes con proteína, que lo consumas de los alimentos, porque no lo necesitas. ¿Sí? Okay. Entonces esa es la parte que nosotros estamos buscando de la profesionalización, de ser éticos, de ser serios, ser profesionales. Claro. La certificación en suplementación deportiva coincide. Así ¿Por es. quién estaba esa certificación? Lo hicimos a partir de un proceso, es un proceso porque por ahí he visto que ofertan certificaciones, lo pongo así como entre comillas, que no son certificaciones, o sea, son cursos de capacitación, claro, pero no son certificación. Nosotros damos curso de capacitación y aparte certificamos, claro, porque la certificación es un examen teórico práctico en donde vas a establecer, donde ya están establecidos los criterios y vas a ver si la persona cumple con esos criterios para saber si es competente o todavía no competente. Bien. Entonces es bien importante recalcar eso, porque te digo, muchos cursos se ostentan de ser certificaciones cuando no lo son. Y para hacer una certificación debe haber un estándar. Es como claro, el ISAC. Sí. En el ISAC tienes que medir conforme lo hace una persona que ya está estandarizada. Y acá es lo mismo. Tienes que asesorar en suplementos mediante un protocolo y un proceso que ya está establecido.
Tiene respaldo de la SEP. Tiene el respaldo de la Secretaría de Educación Pública, de la Red Conocer y obviamente de los organismos que creamos esta certificación, que es Sanvite, que es Coincide. Bien, excelente. Así es. El colegio ahí apoya. Y el colegio también nos apoya ahí. A mí me parece interesante, yo lo recomiendo. He tenido la oportunidad de estar en esas certificaciones y me parece increíble. Es una buena oportunidad, es algo que me parece que hacía falta en el país. Claro. Y esperemos se pueda llevar de manera internacional, ¿no? Sí, de hecho es un curso es una certificación internacional, tiene validez internacional, no solamente aquí en México, sino en todos los países que forman parte de la Haya. Ajá. Y entonces, incluso si alguna persona quisiera llevarse ese curso para otro país, se lo puede llevar sin ningún problema. Bien. Solo se traduce al idioma en que debe ser y ya. Si nos escucha alguien de otra parte de México, fuera de México, pues y les están interesados, adelante. ¿Dónde te pueden contactar? Tus redes sociales y datos de contacto. Mis redes sociales, en Facebook, pues mi nombre completo, Rodrigo Iván Pérez Calzonsi, ahí estoy en Facebook. Mi correo electrónico es mnd.rodrigoperez@gmail.com y mi teléfono por si gustan ahí enviarme un WhatsApp o una llamada, lo que se les ofrezca. Un pack. Ajá. es el 3311 55 96 31. Bien. Pues bueno, más que nada agradecerte, un personajazo y qué gusto tenerte con nosotros. No, pues gracias a ti por la invitación. Y espero ya después podamos reunirnos todo el equipo de Coincide para que nos platiquen, ¿no? Sí. Que aparte es un equipo muy divertido. Sí. Sí, y aprecio bastante. Pues bueno, gracias y nos vemos para la próxima, chicos. Muchas gracias por estudiar y por escucharnos, ¿no? Saludos a todos. Bye. Esto fue Perfiles de Nutrición con Cristian Pureco. No te olvides de darle follow a este podcast. Cualquier duda o comentario, síguenos en nuestras redes @Perfiles de Nutrición en Facebook e Instagram.